Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de cómo utilizar el Expert Choice y demostrar nuestros resultados obtenidos a través de este programa. Como primer punto, nos sale esta pestaña al momento de crear nuestro nuevo archivo y debemos lo que es poner nuestra meta. En este caso será la selección de vehículos para transporte de pasajeros. Damos un OK y vemos cómo se nos crea nuestra meta. Después de eso damos clic derecho y en la primera opción vamos poniendo lo que son nuestros criterios que hemos investigado en este caso. Viene nuestro documento obtenido, tenemos los siguientes criterios, lo que es longitud del vehículo, altura del vehículo, tenemos lo que es capacidad de pasajeros, el confort, precio, peso del vehículo, tipo de combustible, velocidad máxima o potencia máxima, número de puertas y ya. Teniendo lo que es ya nuestros criterios, damos lo que es selección aquí en nuestra meta y aplastamos en este numerical comparaciones para darles valores numéricos y hacemos las comparaciones entre longitud del vehículo y altura del vehículo. Tenemos que tener en cuenta aquí utilizar nuestro criterio como ingenieros. Aquí nosotros vimos que es más importante la altura con respecto al suelo del vehículo, que es a su vez que sea lo largo. Capacidad de pasajeros, longitud del vehículo. Obviamente queremos que tenga bastante capacidad de pasajeros y no me importa la longitud del vehículo. Voy con la capacidad de pasajeros. Longitud del vehículo y confort. Quiero que mis ocupantes estén cómodos y se sientan descansados, obviamente un 7. Longitud del vehículo y precio. Es importante que las empresas siempre buscan economizar lo máximo posible, así que más atención hay que tener en el precio. Peso del vehículo y longitud del vehículo. Peso del vehículo obviamente es más importante porque con ello podemos abaratar costes, los neumáticos, gasolina y eso tipo de cosas. Tipo de combustible y longitud del vehículo. Aquí tiene un cierto más de importancia. 2, el tipo de combustible con respecto a la longitud del vehículo. Y por último, velocidad máxima y longitud del vehículo. Vemos que tienen la misma importancia ambos, así que le damos un 1. Y número de puertas es, con respecto a la longitud del vehículo, obviamente es más importante la longitud del vehículo. No me importa cuánto número de puertas tenga. Lanzamos a lo que es altura de vehículo con la capacidad de pasajeros, la comparación. La capacidad de pasajeros es lo que más me importa a mí. Altura del vehículo y confort. El confort es más importante, como ya dijimos, porque queremos la máxima comodidad para nuestros pasajeros. Altura de vehículo y precio. Aquí, obviamente, precio releva bastante. Peso del vehículo y altura del vehículo. Aquí, pocamente, pero sí es un poco más importante el precio del vehículo con respecto a la altura del vehículo. Tipo de combustible. En el tipo de combustible es más importante porque con ello abarataríamos lo que es costos. Después vamos a lo que es velocidad máxima y altura del vehículo. La misma importancia hemos decidido. Número de puertas y altura del vehículo. Más importante es la altura con respecto... Ay, perdón. No cambié. Aquí es igual de importancia y aquí es 4. Vamos a lo que es confort y capacidad de pasajeros. Aquí el confort es mucho más importante que se sientan cómodos, descansados, lo que sea, porque no sabemos, perdón, la capacidad de pasajeros, perdón, es la capacidad de pasajeros.
El confort no importa mucho porque no sabemos qué distancias irán, pero la capacidad de pasajeros es lo más importante. Después vamos a lo que es precio. No me importa tanto el precio, sino quiero transportar mucho a más personas. Peso del vehículo. Aquí igualmente la capacidad de pasajeros prevalece mucho más que todo. Tipo de combustible y de igual manera, pero no tanto, pero releva la capacidad de pasajeros. La velocidad máxima y la capacidad de pasajeros. Por mucho, es la capacidad de pasajeros la que me importa más. Número de puertas, aquí igual manera la capacidad de pasajeros. No me importa cuántas puertas debo tener, sino que quiero saber cuántos ocupantes puedo tener por vehículo. Precio y confort, algo muy delicado, pero con las investigaciones pudimos determinar que el precio prevalece un poco más del confort, porque las empresas, ya mencionamos, buscan economizar lo máximo posible. Después vamos al peso del vehículo y el confort. Aquí, obviamente, queremos que tengan un confort. Aquí, perdón, aquí es dos, peso del vehículo y confort. Aquí, obviamente, queremos que tengan un confort más que importe menos el peso del vehículo. Después tenemos lo que es el tipo de combustible y el confort. Aquí, el tipo de combustible, obviamente, me importa más para poder economizar un poco más mi empresa. Velocidad máxima y confort. Aquí, obviamente, el confort es más importante. Número de puertas. El número de puertas no me importa mucho, sino es el confort. Después vamos a lo que es el peso del vehículo. Con respecto al precio, el precio me importa más. Quiero que sea lo más económico posible, como ya hemos dicho. Tipo de combustible y precio. Aquí el precio me importa más. Velocidad máxima y el precio. Velocidad máxima no me interesa, sino me interesa más el precio, poder abaratar costos, número de puertas y precio. Y de igual manera, el precio es mucho más importante. Peso del vehículo y tipo de combustible. Aquí el peso del vehículo me importa porque depende del peso del vehículo para ver el consumo de nuestro combustible. Velocidad máxima. El peso del vehículo. Depende de la velocidad máxima con respecto al peso de nuestro vehículo, pero no tanto. Pero de igual manera el peso del vehículo tiene un poco más importancia. Después vamos a lo que es número de puertas y peso del vehículo. Aquí más importante es nuestro peso del vehículo. Vamos a nuestro antepenúltimo casillero, que es el tipo de combustible y velocidad máxima. Aquí por mucho me importa el tipo de combustible, no me importa cuánta velocidad puedo llegar, sino el tipo de combustible para poder economizar. Después de esto voy a lo que es número de puertas, tipo de combustible. Obviamente el tipo de combustible es mucho más importante. Y por último tenemos velocidad máxima y número de puertas. Aquí me importa más lo que sea el número de puertas para una mayor fluidez del desembarco de personas. Teniendo todos estos casilleros llenos, vamos al último casillero aquí y damos a lo que es guardar y calcular estos valores. Damos sí y vemos que se nos coloca de color verde nuestros cuadritos. Teniendo eso, tenemos que seguidamente ver opciones para estos criterios. Nosotros hemos decidido 4 opciones que son las siguientes. Insertamos. Tenemos lo que es un Mercedes-Benz, OF 1724, que es un bus. Ok, y añadimos igualmente. Acercándonos en este cuadro, clic derecho, insertar. Tenemos lo que es otro bus, un Scania K210. Insertamos otro que es un Hyundai H1, una buseta, porque también es importante saber, y otra buseta con un poco más de capacidad de pasajeros, que es una Mercedes
Mercedes, Benz, Inter. Teniendo estas opciones, marcamos nuestro cuadro y señalamos lo que es nuestros criterios. Y tenemos que ir comparando uno a uno con estos criterios. Vamos a realizar. Entonces tenemos las siguientes comparaciones. Para realizar estas comparaciones debemos basarnos en lo que son foros de conductores, fichas técnicas, disposiciones de los fabricantes, conversar con choferes y todo eso. Con eso, teniendo esa información, podemos lo que es cuantificar según nuestro criterio. Y viendo la información y cuantificando, vemos que nuestro Mercedes-Benz OF 1724 es un poco mejor en lo que es nuestra longitud de vehículo con respecto al Scania Scania K410. Entonces le damos un valor de 2. El Hyundai H1 considerablemente es una buseta, es mucho más pequeño que nuestro bus, un 7. Y por último también nuestra buseta, otra buseta con respecto a nuestro bus, obviamente es más pequeño. Nuestra buseta, entonces más importante, más grande y más importante es el Mercedes. Después vamos a la comparación del Scania K410 y nuestro Hyundai H1. El Hyundai H1 es más pequeño con respecto a la longitud, entonces la Scania es mucho más. El Mercedes Sprinter de igual manera. Y por último tenemos nuestra comparación entre el Hyundai H1 y nuestro Mercedes, que aquí es mucho más pequeño que el Mercedes-Benz. Entonces, lo mismo que la anterior tabla, aplicamos acá abajo un clic izquierdo y nos hace que guardemos nuestras evaluaciones y la calculemos. Entonces ponemos un sí y tenemos nuestro cálculo que vemos aquí. Y vamos al siguiente, que sería la altura de nuestro vehículo. Teniendo nuestra altura de vehículo, hacemos el siguiente cálculo. Y igualmente basándonos en nuestras fichas técnicas y todo eso, entonces tenemos que nuestro altura más alto es nuestro Scania, ligeramente alto con respecto al otro bus. Aquí el Mercedes es más alto y aquí de igual manera el bus es mucho más alto que nuestra buseta Mercedes-Benz. En el Hyundai H1 tenemos que obviamente es más, la altura de construcción es más bajo que con respecto al bus. Y en el Mercedes Sprinter de igual manera. Y por último, aquí nosotros le damos un cierto gradito de superioridad del Mercedes Sprinter con respecto al H. Damos de igual manera que se nos evalúe y seguimos con nuestras evaluaciones de datos. Lo que importaba era la capacidad de pasajeros, entonces vamos a ver quién tiene más capacidad. Entre el Scania, OF y ligeramente es el Scania más capaz de llevar pasajeros que el Mercedes-Benz. En el Hyundai, el bus tiene mucha más capacidad de pasajeros. Y de igual manera con tiene mucha más capacidad. Aquí de igual manera el bus tiene más capacidad, totalmente más capacidad de pasajeros que nuestro Hyundai H1. Y de igual manera con el Mercedes Sprinter. Aquí ligeramente le gana lo que es el Mercedes Sprinter al H1. Damos lo mismo, calcular y vamos al confort. Perdón, confort. El confort. Aquí tenemos los siguientes valores. Le damos un valor de 7 que es más cómodo nuestro Scania que con respecto a ese Mercedes. La Hyundai es ligeramente más cómoda que con respecto al bus. Y de igual manera es mucho más cómoda que el otro. Ahora tenemos lo que es nuestro Scania K410 del Hyundai. Pues el Hyundai ser un vehículo más pequeño, más liviano, es más cómodo. El Mercedes Sprinter también es más cómodo. Y por último,
y por último el Hyundai y el Mercedes-Benz, que ligeramente el Hyundai es más cómodo que nuestro Mercedes-Benz. Damos lo que es calcular y vamos al siguiente. Al precio. Vemos los precios, nuestras fichas técnicas, viendo las agencias y vemos que el Mercedes-Benz es más caro que el Scania. Entonces damos una calificación de 5 porque no sobrepasa tanto el precio. De igual manera, y con respecto al precio, el Mercedes-Benz es mucho más caro. Entonces nuestro Hyundai es más barato. Entonces me importa más este. Mercedes Sprinter es más barato, pero no tanto. Nuestro Hyundai H1 con respecto al Scania, el Scania es más caro, mucho más caro. El Mercedes Sprinter, aquí el Scania, obviamente el Mercedes Sprinter es más barato. Y por último, aquí nuestro Hyundai es más barato. Damos lo mismo que es calificar y vamos al peso del vehículo. Aquí damos un valor de 2, ligeramente es más pesado el Scania. Perdón, al revés, es más liviano el Mercedes. Es más liviano el Mercedes. El Mercedes-Benz con respecto al Hyundai, el Hyundai es más liviano. Aquí también es más liviano, es nuestro Mercedes-Benz Sprinter. El Scania K410 con respecto al Hyundai H1, el Hyundai H1 es más liviano. Aquí el Mercedes con respecto al Scania, el Mercedes Sprinter, el Sprinter es más liviano. Y por último el Hyundai es más liviano que nuestro Mercedes Sprinter. No tanto, es un 4 en realidad. Vamos a calcular. Y ahora vamos a lo que son tipos de combustibles. Aquí nos estamos basando en lo que es en el Ecuador, que tenemos 3 tipos de combustibles disponibles, que es Extras, Ecopaís, Super y Diesel. Entonces, vamos a hacer las comparaciones. En el Mercedes-Benz Scania, ambos utilizan el mismo diésel. En el Hyundai H1 y el Mercedes, el por poco es mejor el Mercedes porque nuestros Hyundai H1 son a gasolina. Mercedes-Benz Sprinter, aquí igual por el tanque que es menos consumidor, ligeramente es mejor el Mercedes Sprinter. O sea, se llena con mucho menos dinero. En Scania y el Hyundai H1 ligeramente es mejor el Scania. Nos ahorra un poco más de combustible respecto al Hyundai. Y Mercedes-Benz Sprinter, aquí nos ahorra más combustible el Sprinter. Y por último, Hyundai y Mercedes-Benz Sprinter. El Mercedes-Benz Sprinter es mejor en estos casos. Vamos a calcular y vamos a lo que es nuestra velocidad máxima o potencia máxima. Aquí, de igual manera, ponemos acá las comparaciones y ponemos nuestros valores. Aquí la velocidad máxima tiene más el Scania o más potencia. El Hyundai tiene más velocidad, perdón, más velocidad tiene el Hyundai. Y el Mercedes Sprinter también tiene más velocidad. En el Hyundai H1 tiene más velocidad lo que es este con respecto al Scania. De igual manera, el Sprinter tiene más velocidad. Y por último, no tanto, el Mercedes-Benz tiene más velocidad que nuestro Hyundai H1. Damos lo que es calcular, sí. Y vamos a nuestro último criterio de comparación. Y vamos a realizar nuestra comparación número de puertas. Entre el bus del Benz y el bus Scania, ambos tienen el mismo número de puertas. De igual manera el Hyundai, pero es mejor, tiene 2 puertas. Entonces, perdón, no, perdón, el Hyundai es mejor, tiene 2 puertas, pero 3 no está que ayuden tanto. El Mercedes-Benz solo tiene una puerta con respecto al Scania, pero desembarca mucho más rápido, entonces es un 5, perdón, al revés, un 3. Después tenemos el Hyundai y el Scania, vamos lo que es un 9, que es mejor el Scania.
es un 9. Aquí era un 3. Y por último tenemos en el Sprinter y el Hyundai que ligeramente damos un empate. Damos a lo que es la calculación y tenemos lo que es finalizado las comparaciones con los distintos modelos. Bueno, teniendo ya todas nuestras comparaciones con los diferentes criterios, vamos a mostrar lo que es nuestras tablas. Vamos al Sensitive Graphics y a la última opción para ver las 4 tablas. Como vemos las diferentes tablas, teniendo todo lo que es parametrizado, tenemos como una mejor opción lo que sería el Hyundai H1. Pero nosotros en esta primera tabla podemos modificar lo que son los parámetros que hemos tenido definidos. Si queremos una mayor capacidad de pasajeros, elevamos, por ejemplo, al 0.5, al punto 5 y observamos que nuestro Scania 5410 es mucho mejor. Pero también volvamos. O si queremos también tener un mejor confort para nuestros ocupantes, vemos que es el Hyundai H1. Podemos ir modificando el precio. Si el precio queremos un precio mucho más asequible, el Hyundai H1 es el más económico en esta clase. O si queremos lo que es nuestra velocidad de transporte de personas, subimos este parámetro y vemos que es nuestro Mercedes-Benz Sprinter el más rápido en todo esto. Esto es de acuerdo a nuestras gráficas dos primeras. Las dos de abajo nos hace una comparación breve de lo que tendríamos entre el Mercedes-Benz y el Scania. Aquí ganando lo que es el Scania contra el Mercedes-Benz. Y aquí también vemos el Mercedes-Benz contra el Sprinter, que el Sprinter sale mucho mejor. Y vemos lo que es el Mercedes-Benz contra el Hyundai H1, siendo este el Hyundai H1 el más destacable de todos en esta gráfica. Entonces podemos decir que en conclusión, el que sobrelleva mejor son nuestros tipos busetas, siendo el Hyundai H1 el más económico, transportamos bastantes personas, el precio es bastante económico y tiene un consumo de combustible bastante bajo. Gracias.